Alguien que... Sí, se escucha. Ya. Bueno, están 15 personas, están de más. Bueno, al final tomo listo, bueno, están de más 2 personas. Sí, ya, bueno, la práctica de hoy es determinación de glicemia. Es una de las prácticas, bueno, es una de las técnicas de laboratorio más fáciles de hacer, más rápidas, y una de las técnicas que se hace a diario. Cada vez que llega un paciente es una de los exámenes de laboratorio que más se hace, y es uno de los exámenes que primero debemos aprender a interpretar, y de los que nunca tenemos que olvidarnos los valores, porque es súper importante. Ya, en cuanto a los logros del aprendizaje, primero tenemos que explicar las acciones de las hormonas que intervienen en la homeostasis de la glucosa, que son la insulina y el glucagón. La insulina es como preámbulo de decirles, es una hormona hipoglicemiante, mientras que el glucagón es una hormona hiperglicemiante, es decir, la insulina baja las concentraciones de glucosa en sangre y el glucagón trata de subir las concentraciones de glucosa en sangre. Identificar las características de la curva glicémica en los estados de ayuno y postprandial, ver qué pasa justo después de que comemos, y ver qué sucede cuando estamos ya después de las 2 horas después de haber comido. Describir las enfermedades relacionadas con la homeostasis de la glucosa, principalmente la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Plantear el fundamento químico y realizar el procedimiento de dosificación de glucosa en sangre. Como les digo, es uno de los más sencillos, más rápidos y que se hace a diario. Interpretar los resultados de glicemia en diferentes situaciones. Hay diferentes técnicas o diferentes exámenes que se hacen para determinar la glucosa en sangre, y por tanto hay diferentes formas de interpretar todos estos exámenes. Ya, en cuanto a la justificación, que para el 2014 la diabetes a nivel mundial fue del 9%, alrededor de 347 millones de personas, y cobró la vida de 1.5 millones de muertes para el 2014. Para el 2016 subió casi a 2 millones de muertes, y el 80% de estas muertes fueron en países de bajos recursos. Según el INEC, la diabetes mellitus ha causado la muerte de en el 2011 causó la muerte de 4.455 habitantes, alrededor del 7.15% del total de todas las defunciones a nivel nacional. Es importante aprender a identificar oportunamente las alteraciones de la homeostasis de la glicemia para poder dar un diagnóstico precoz de la diabetes mellitus y poder tratar, y de igual forma poder controlar el estado de los pacientes. En cuanto al marco teórico, tenemos que la glicemia o glucemia hace referencia a la dosificación de glucosa que se encuentra libre en el torrente sanguíneo, y la regulación de esta concentración de glucosa viene dada por mecanismos bioquímicos fisiológicos, principalmente por el sistema endocrino, que mantiene los valores normales, que los mantiene, ya vamos a ver cuáles son los valores normales, bajo los 126 miligramos sobre decilitro. Las concentraciones de glucosa en el plasma viene dado por un equilibrio tanto entre la ingesta, el procesamiento o el metabolismo que hay de la glucosa que ingerimos, y la producción de glucosa endógenamente, que es la gluconeogénesis. Además, también dentro de esta gluconeogénesis tenemos la glucogenólisis, que es romper las reservas de glucosa, que permite aumentar glucosa en sangre. Vamos a ver dónde se encuentran y cuándo se activan o cuándo se usan esas reservas. Primero vamos a hablar en cuanto a la ingesta. Como saben, lo que ingerimos en la mayoría son polisacáridos. Poco consumimos monosacáridos. Estos polisacáridos, el principal polisacárido que consumimos es el almidón. La digestión de los carbohidratos, de los glúcidos, comienza desde la boca con enzimas que se encuentran en la saliva, como por ejemplo en el caso del almidón, que es el glúcido, uno de los que más consumimos, que es de origen vegetal. Comienza con la degradación gracias a la alfa-amilasa en la saliva y el jugo pancreático. Se degrada dextrinas, que vendría a ser más que todo la glucosa, y algunos otros monosacáridos.
Luego estos pasan al estómago. En el intestino sigue la degradación de estos azúcares gracias a alfa-dextrinasas, lactasas, sacarasas, alfa-glucosidasas, que estas están en el intestino delgado. Y luego al final llegamos a los diferentes monosacáridos, el principal monosacárido, la glucosa, pero dentro de los que también se consumen o los que llegamos a tener tras la degradación de algunos polisacáridos son la galactosa, fructosa y la maltosa. Ya, estos ingresan a los enterocitos en el intestino delgado a través de canales específicos para glúcidos, se puede decir que son transportadores GLUT, que ya vamos a ver, hay transportadores GLUT, hay alrededor de 14 tipos, cada uno se encuentra en diferentes lugares, pero estos son específicos para glúcidos, principalmente para glucosa. Ya. Este ingresa por la mucosa del intestino delgado, la glucosa, la galactosa y la fructosa, y luego va a ser absorbida de igual forma por los enterocitos para distribuirlos por el torrente sanguíneo a los diferentes tejidos. Ya. Algo importante a tener en cuenta es que cuando aumenta la ingesta de glúcidos, principalmente de glucosa, la glucosa en sangre va a aumentarse, por tanto va a aumentar la liberación de insulina, va a aumentar la actividad de la proteína fosfatasa y va a aumentar la concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Ya, ¿cómo ingresa la glucosa y los diferentes monosacáridos hacia el enterocito? El principal, bueno, tenemos los transportadores GLUT en algunos tejidos y dentro del enterocito tenemos un transportador que es dependiente de sodio, transportador de glucosa dependiente de sodio. ¿Y qué es lo que este trabaja? Se puede decir a favor de la gradiente de concentración. El sodio tiene que ir de la luz intestinal hacia la célula, hacia el medio intracelular. Pero en el medio intracelular tenemos que primero crear una gradiente de concentración. Esto se da gracias a la sodio-potasio ATPasa, que hace que saca sodio y mete potasio en contra de la gradiente de concentración, y esto hace que haya un déficit mayor entre el sodio intracelular y el sodio de la luz intestinal. Entonces este sodio se une a este canal, a este transportador, y la glucosa y la galactosa se encontraban ya unidas a este transportador. Cuando se une el sodio, este transportador permite el paso tanto del sodio como de la glucosa y galactosa e ingresa hacia el enterocito. De igual forma, la fructosa entra por un transportador dependiente de sodio, que van a ir, como el mismo nombre lo dice, necesitan del sodio para ingresar al enterocito, y luego de esto va a ser absorbido hacia el torrente sanguíneo y va a ir hacia los diferentes tejidos. En el periodo postprandial, el periodo postprandial es sinónimo del periodo justo después de haber comido, que son las 2 horas posteriores a haber ingerido alimentos. ¿Qué sucede? En la mayoría de células lo que sucede es lo siguiente: la glucosa, los diferentes monosacáridos, galactosa, glucosa y fructosa, los principales, van por el torrente sanguíneo, van hacia los diferentes tejidos, y estos necesitan ingresar a las células. Ingresan por sus transportadores GLUT, y dentro de las células lo que necesitamos es hacer como que encerrar a ese monosacárido dentro de la célula. Es decir, como que ponerle como un collar o algo así. Entonces lo que se hace dentro de la célula es fosforilar estos monosacáridos. Fosforilar a la galactosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. De esta forma hacemos que como estos canales son solo para el paso de estos monosacáridos, cuando los fosforilamos, lo que hacemos es como que hacer la molécula un poco más grande y evitar que esta molécula se salga de la célula y por tanto siga con el proceso de glucólisis. Ya, esta fosforilación es irreversible en casi todos los tejidos excepto en el hígado, en el hepatocito, en el túbulo renal, en el epitelio tubular renal y en las células epiteliales intestinales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos glucosa fosfatasas que lo que hacen es desfosforilar a estos monosacáridos, principalmente a la glucosa 6-fosfato, y permitir que ésta se salga. ¿Por qué en el hígado tenemos este tipo de enzimas? Porque el hígado es un órgano como de reserva. Cuando la glucosa baja en los demás tejidos, el hígado tiene que sacar sus reservas y llevarlas al torrente sanguíneo para distribuirlas por todo
los demás tejidos, principalmente distribuirlas hacia el cerebro, que es un tejido glucodependiente. Algo que me olvidaba decir es que tenemos tejidos u órganos que son glucodependientes, que solo permiten el ingreso de glucosa. Dentro de estos tenemos el cerebro, el eritrocito y el músculo en contracción. Y el músculo en contracción son glucodependientes, no pueden recibir nada más que ese monosacárido. Ya. Ahora, en el caso de la galactosa, que ya ingresó a la célula y se fosforiló, tuvo una fosforilación irreversible, lo que pasa, se da una cascada enzimática de tal forma que llegamos de galactosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, que es como el mismo fin el mismo producto que resulta de la fosforilación de la glucosa. Esta glucosa 6-fosfato tiene que ingresar en el proceso de glucólisis y para eso tiene que primero transformarse en fructosa 6-fosfato, que también es el resultado de la fosforilación de la fructosa. Entonces, todos estos, la glucosa, la galactosa y la fructosa, para poder producir energía, para poder entrar dentro del proceso de glucólisis, tienen que transformarse en fructosa 6-fosfato. Luego de esto, entran ya al proceso de glucólisis. Ahora, como les mencionaba, tenemos transportadores GLUT, alrededor de 13 transportadores. Cada transportador se encuentra en diferentes tejidos, pero los importantes a tener en cuenta es el transportador GLUT2, que se encuentra en las células beta pancreáticas y actúa como un sensor. Este se va a activar o va a ponerse en la membrana celular cuando las concentraciones de glucosa comienzan a elevarse. Otro importante es el transportador GLUT4, que es un transportador insulino dependiente, es decir, que solo se va a activar cuando la insulina se una a su receptor en la célula y hace que este transportador vaya hacia la membrana celular. Ya dentro de los tejidos insulino dependientes, es decir, que solo pueden permitir el ingreso de glucosa con la presencia de insulina, tenemos al músculo esquelético relajado, porque el músculo esquelético en contracción principalmente es igual glucodependiente, pero este sí permite el ingreso así nomás de glucosa. Tenemos también al tejido adiposo, que es uno de los más importantes, y luego de esto también tenemos el transportador GLUT3, que se encuentra en el cerebro, que permite principalmente el paso de glucosa, y el GLUT6 también, que se encuentra en el cerebro y permite solo el paso de glucosa. Y ahí tenemos algunos otros transportadores, y el GLUT13, que solo también se encuentra en el cerebro, que son de los más importantes. Ahora, ¿cómo se da el metabolismo postprandial o en las 2 primeras horas después de haber comido? Comenzamos con lo siguiente. Solo vamos a seguir en este caso el paso que sigue la glucosa. Entonces, nosotros ingerimos alimento, ingerimos glúcidos, se fue absorbido por los enterocitos y va a la glucosa, los monosacáridos, va hacia el torrente sanguíneo. Vamos primero al músculo. La glucosa va hacia el músculo esquelético, este ingresa por su transportador GLUT y este va a ir a dos vías diferentes. Una vía es la del ciclo de Krebs o el de la glucólisis y producción de energía, y la otra, en caso de que el músculo no lo necesite en ese momento o no necesite energía en ese momento, es de formar glucógeno o glucogenogénesis. Ya, este glucógeno es la forma en la que los animales almacenan la glucosa. Los vegetales almacenan en forma de almidón, mientras que los animales almacenan en forma de glucógeno. Ya. Como les dije, aquí hay que tener en cuenta que solo en el hígado teníamos enzimas que podían desfosforilar a la glucosa. El músculo esquelético no las contiene, por tanto, esta reserva de glucosa que está aquí en el músculo, cuando haya procesos de ayuno o temporadas de ayuno, este glucógeno solo va a ser útil, o la glucosa que estaba almacenada como glucógeno va a ser útil solo para este tejido, solo para el músculo. Ya, ahora, la glucosa también va hacia los diferentes tejidos. Otro de los tejidos es el hígado. Aquí puede seguir igual varios procesos. Uno es la de producción de energía a partir del ciclo de Krebs y de igual forma como en el músculo esquelético. Y la otra es la de igual almacenar glucosa en forma de glucógeno, glucogenogénesis, pero como les dije, este glucógeno sí puede ser
sí puede ser utilizado posteriormente en caso de una hipoglicemia y puede la glucosa salir desde el hígado hacia los diferentes tejidos. Luego también tenemos que puede ir al tejido adiposo. Como decíamos, tanto en el músculo esquelético como en el tejido adiposo tenemos transportadores GLUT4 que son insulino dependientes, por tanto necesitan primero activarse. Entra, se fosforila glucosa 6-fosfato y va hacia el ciclo de Krebs para la producción de energía, para la posterior también producción de ácidos grasos y de triglicéridos. Esto es lo que sucede justo después de que comemos. Ya, y la mayoría de estos, tanto en el músculo esquelético como en el tejido adiposo, que sería la producción de ácidos grasos, de triglicéridos, viene activada o viene influenciada por la producción de insulina. Ahora, en cuanto al páncreas, que es el órgano que permite la regulación de los niveles de glucosa en sangre, tenemos que el páncreas tiene dos porciones, una porción exócrina y una porción endócrina. La porción exócrina se encuentra en la cabeza del páncreas y ayuda en la digestión principalmente, ya que produce amilasa y lipasa. Mientras que la porción endocrina, que es la que se encuentra en los islotes de Langerhans, produce hormonas. Y dentro de estos islotes de Langerhans tenemos diferentes tipos celulares. Tenemos unas células alfa que se encargan de la producción de glucagón, unas células beta que se encargan de la producción de insulina, que son las dos principales hormonas que intervienen en la regulación de la glicemia, unas células delta que producen somatostatina, células F que producen péptido pancreático y células G que producen gastrina. Las dos que nos importan en este momento son las células alfa y las células beta. Ahora, en cuanto a la producción de insulina, ¿qué es lo que sucede? Primero, la insulina es una hormona de carácter peptídico que está conformada por dos cadenas, una cadena alfa de 21 aminoácidos y una beta de 30 aminoácidos, que se encuentran unidos por puentes disulfuro. Pesa alrededor de 5.500 daltons y es producida en las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans en el páncreas. ¿Ya? ¿Cómo se produce la insulina? Primero, esta es una hormona que como que ya está preformada dentro de las células beta pancreáticas. Primero la insulina comienza se sintetiza esta estructura proteica como una preproinsulina, una preproproteína, que es la preproinsulina, que tiene como que tres porciones. Tenemos una porción pre, tenemos una porción pro, que viene después, y tenemos la porción que ya es la proteína en sí, que vendría a ser la insulina. En este esquema de aquí, la insulina está de color verde. Ya. Bueno, comenzamos con proinsulina, luego por acción de algunas enzimas se rompe este péptido inicial o esta cadena inicial, que sería la porción pre, y tenemos lo que es la proinsulina. Esta proinsulina luego pasa por otro proceso enzimático y se rompe en insulina y péptido C. Algo importante es que dentro del laboratorio, medicina de laboratorio, podemos nosotros dosificar tanto insulina como péptido C. Ambos nos sirven para determinar la capacidad de síntesis de las células beta pancreáticas. Y es importante saber que la insulina tiene una vida media de 4 a 9 minutos, es decir, se libera la insulina de las células beta pancreáticas y enseguida va a hacer su acción y listo. Mientras que el péptido C se elimina de igual forma con la insulina, pero tiene una vida media mucho más larga, de 30 minutos. Por tanto, nos permite en medicina de laboratorio reconocer o saber cuál es la capacidad de síntesis de un páncreas dosificando la cantidad de péptido C. De esta forma podemos ver si el páncreas está produciendo insulina o está produciendo poca insulina. Y cuando un paciente se está administrando insulina exógena, vamos a ver como que una discrepancia. En este caso, un paciente que ya se administra insulina exógena, vamos a ver que los niveles de insulina van a ser mayores a los de péptido C. Y así el paciente no nos diga que está administrándose insulina, nosotros podemos ya con esos resultados saber que se está administrando, porque el péptido C en su mayoría tiene que ser mayor a la insulina, disculpen la redundancia de los términos. Ahora, ¿cómo se da esta secreción? Esta se viene dada gracias a lo que es como que lo que sienten o lo que sensan los transportadores GLUT2. Como les mencionaba, los transportadores GLUT2
se activan cuando los niveles de glucosa están elevados, y estos transportadores GLUT2 solo se encuentran en las células beta pancreáticas. Entonces, cuando se eleva la concentración de glucosa en sangre, los transportadores GLUT2 van hacia la membrana y permiten el paso de glucosa hacia las células beta pancreáticas. La glucosa entra por la glucosinasa, se fosforila glucosa 6-fosfato y se oxida luego por el ciclo de Krebs y produce ATP. Esta elevación de la concentración de ATP en la célula hace que se cierren los canales de potasio y de igual forma se abran los canales de calcio. En el momento que se abren los canales de calcio, estos activan o hacen que las vesículas de insulina preformada ya dentro de las células beta pancreáticas se una hacia la membrana plasmática y se liberen estas vesículas ya cargadas de insulina hacia el torrente sanguíneo y se libere la insulina al torrente sanguíneo, y esta va a cumplir sus diferentes acciones. Como les dije, también tenemos dentro de los diferentes tejidos, principalmente los tejidos insulino dependientes, tenemos receptores de insulina. Estos receptores de insulina son de característica tirosincinasa, es decir, que la insulina se une hacia la porción extracelular, luego se activa este receptor y activa una serie de enzimas o activa una cascada enzimática que a su vez activa varios procesos intracelulares. Dentro de esos procesos tenemos uno que es el crecimiento y expresión de genes. Cuando la insulina se une va a activar todos estos procesos, no solo activa el ingreso de glucosa hacia la célula, sino también activa el crecimiento y expresión de genes, activa la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, activa la síntesis de grasa, síntesis de triacilglicéridos, la síntesis de proteínas, y también activa estos transportadores GLUT4 y hace que vayan hacia la membrana y permitan el ingreso de glucosa hacia la célula. Ahora, ¿cuál es la acción o los efectos de la insulina en los diferentes tejidos? En el hígado estimula la glucólisis, es decir, la oxidación de glucosa para producción de ATP, la síntesis de glucógeno y la lipogénesis. ¿Qué es lo que inhibe? Inhibe la lipólisis e inhibe la gluconeogénesis. Ya, los efectos tenemos en el tejido adiposo, tenemos que estimula la síntesis de triglicéridos al igual que en el hígado y la síntesis de ácidos grasos. En el músculo estimula el metabolismo de la glucosa, la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteínas. Ya, eso es lo que sucede después de que nosotros comemos, hasta las 2 horas que después de haber comido. Ahora, ¿qué sucede desde esas 2 horas en adelante? Ya comenzamos como que un proceso post-absortivo o de ayuno. ¿Qué sucede en este proceso? Es como que se da todo al revés de alguna manera, se puede decir. Primero, la glucosa en sangre disminuye, luego la liberación de insulina baja y aumenta la liberación de glucagón por las células alfa pancreáticas. Esto hace que aumente el AMP cíclico, esto hace que aumente la actividad de la proteína sinasa o proteína sinasa en el hígado principalmente, que hace que se libere la glucosa hacia el torrente sanguíneo, la glucosa que se fosforiló, en este caso se va a desfosforilar, y disminuye los valores de fructosa 2,6-bifosfato, que es un intermediario dentro del proceso de la glucólisis. Si disminuye fructosa 2,6-bifosfato, que es intermediario de la glucólisis, va a disminuir por obvias razones la glucólisis, entonces la producción de ATP a partir de glucosa va a disminuir. Ya, vamos ahora desde el tejido adiposo. En el tejido adiposo primero se van a inactivar los transportadores GLUT del tejido adiposo o insulino dependientes porque no hay insulina. Luego estos triacilglicéridos que estaban almacenados en el tejido adiposo se van a romper y van a liberar el glicerol y van a liberar los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a oxidar tanto en el tejido adiposo como en el músculo y también en el hígado para la producción de energía. Ya no se va a producir energía a partir de glucosa, sino se va a producir a partir de ácidos grasos. Ya, luego este glicerol que también salía del tejido adiposo va hacia el hígado y se transforma en glicerol 3-fosfato, que va a intervenir en la gluconeogénesis, que va a intervenir en la nueva producción o producción endógena de glucosa. Ahora, ¿qué pasa en el músculo? En el músculo igual tenemos reservas de triglicéridos, va a suceder similar a lo que sucede en el tejido adiposo, con el fin de producir energía a partir de ácidos grasos y no de glucosa. Ya, lo que va a suceder es que también en el tejido muscular
como teníamos glucógeno almacenado, se va a comenzar a romper este glucógeno, que es la glucogenólisis, y esta glucosa va a ser utilizada de igual forma para la producción de energía solo en el músculo. Luego, ya que como que se acaban las reservas de triglicéridos, va a comenzar a utilizarse las proteínas del tejido muscular. Estas proteínas, principalmente la alanina, van a liberarse y van a ir hacia el hígado para de igual forma intervenir dentro de la producción de nueva glucosa o gluconeogénesis. Ya dentro de la oxidación de ácidos grasos y todo esto, va a aumentar la producción de lactato, y el lactato también va a intervenir dentro de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se va a dar siempre en el hígado. Ya en el hígado, como dije, ¿qué pasa en el hígado? En el hígado los ácidos grasos van a sustituir de igual forma a la glucosa en la producción de energía. La alanina, que venía de las proteínas musculares y proteínas en el hígado, más el lactato y más el glicerol, van a intervenir dentro del proceso de gluconeogénesis. El glucógeno, que se encontraba aquí almacenando glucosa, va a comenzar a romperse y va a hacer que esta glucosa, que comienza a formarse dentro del hígado y a liberarse desde el glucógeno, salga hacia el torrente sanguíneo y vaya a los tejidos que más lo necesitan, principalmente al cerebro, para nutrir al cerebro. Esto es lo que pasa después del proceso cuando estamos en ayuno, lo que pasa después de las 2 horas de haber comido. Pero esto es lo que sucede en un paciente sano, claro está. Ya, ahora, ¿cuáles son las diferentes fuentes para producir glucosa en el ayuno o la gluconeogénesis? Uno es el ácido láctico, producido por los músculos y los glóbulos rojos. Otro, los aminoácidos derivados de las proteínas musculares, principalmente la alanina y la glutamina. Y otro, el glicerol, que viene de la lipólisis de triglicéridos en el tejido adiposo principalmente. En el ayuno se va a estimular la liberación de glucagón, que es un péptido de 29 aminoácidos que pesa 3.485 daltons, de igual forma en los islotes de Langerhans en las células alfa pancreáticas. ¿Qué va a hacer esto? Va a estimular la degradación del glucógeno hepático, glucogenólisis, y aumenta la gluconeogénesis hepática. Además va a estimular la oxidación de ácidos grasos y va a producir la cetogénesis, que es la